Buenas noches, mi nombre es Anthony Quiroz, estamos en Plaza Libre y por hoy reemplazaré a Yuri Castro. Iniciamos con la información. Como se sabe, hace pocos días el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, juramentó en su país, de la cual también estuvo presente nuestro presidente Pedro Castillo, para poder precisar todo lo que se viene viviendo frente a este juramento, si es que Chile quizá con esta nueva posición política podrá mejorar su economía. Quizá nos encontramos enlazados telefónicamente con el especialista Gilberto Aranda desde Chile para que nos pueda entregar todos los detalles. Buenas noches. Muy buenas noches al programa Plaza Libre, un placer estar con ustedes. Doctor, buenas noches a usted por su tiempo. Coméntanos, por favor. Como sabemos, hace pocos días el presidente de Chile, Gabriel Boric, juramentó para poder iniciar la hoja de ruta que él manifestó antes de la votación. ¿Sigue siendo la misma en la actualidad o Sí, quizá bueno, algo desde luego cambió? estamos hablando de 11 días, un periodo muy breve de tiempo, por lo tanto todavía estamos en esa fase llamado por algunos eh, analistas luna de miel, ¿verdad? En esa fase de transición de primavera, donde hay una particular vínculo entre un electorado pletórico de expectativas y una presidencia que carga con muchas de estas. Por lo tanto, hay una hoja de ruta que lo primero que hay que tomar en cuenta es que tuvo unas ciertas modificaciones entre la primera y segunda vuelta. Tuvimos como, al igual que ustedes, tuvimos una segunda vuelta porque ninguno de los y las aspirantes al cargo de la primera magistratura logró más del 50% de los votos. Y bueno, la novedad sí es que quien llegó en segundo lugar en la primera vuelta logró mayor, concitó mucho mayor consenso en un 55% del electorado que efectivamente votó y que en definitiva se transforma en el presidente de Chile. Ahora, ciertamente esta hoja de ruta que tuvo algunos ajustes, por ejemplo en temas de seguridad, en temas migratorios durante de la primera a la segunda vuelta, ciertamente después de esos ajustes es lo que se está esperando implementar. Finalmente yo agregaría que en las cuestiones de política exterior, esto es bien importante, en cambio, se mantuvo el espíritu, gran parte del espíritu de lo que había sido la construcción de ese programa a mediados del 2021, cuando todavía estaba todavía a un plazo de la primera vuelta, y decir que, por lo tanto, aspectos como lo es la prioridad de género, la promoción de la mujer, o cuestiones como la política exterior turquesa centrada en cuestiones de medio ambiente, sigue estando en lo que es la primera plana de las expectativas de este gobierno de Gabriel Boric Font. Para poder conocer mucho más de este nuevo presidente chileno, por ejemplo, para iniciar antes de las elecciones, ¿cuáles eran los puntos principales de los cuales se le cuestionaba al hoy presidente de Chile? Bueno, me imagino que cuando me dice cuestionaba se refiere a algunos puntos controvertidos, ¿verdad? Me Por supuesto. imagino, y si no, por favor me corrige, Sí, claro que que sí. se está refiriendo a algunas cuestiones donde no hay un consenso pleno en la sociedad. Y ciertamente hay que entender que esta candidatura es una de las que mejor representaba ese espíritu movilizaciones sociales acaecidas en ese 18 de octubre de 2019 que mostraban un amplio descontento de una parte muy importante de la población con lo que había sido la conducción política y de élites en los últimos 30 años. No hay que perder de vista que el liderazgo de Gabriel Boric es el que, si bien no es el único que aspiraba a representarlo, es el que en definitiva mejor representó ese espíritu, por eso es que son tan altas las expectativas, y sin embargo, ciertamente, tampoco podemos decir que todo el mundo piensa en forma idéntica respecto a lo que son los cambios esperados, los cambios constitucionales, ¿verdad? Ahí podemos tener una diferencia incluso respecto del Perú. En Chile estamos en medio de un cambio constitucional a través de una constituyente que aspira a modificar lo que es las reglas del juego para los siguientes 30 años de la sociedad chilena y donde el presidente Gabriel Boric ha dicho que no se va a inmiscuir, pero que de alguna manera recoge también las expectativas nacionales respecto a un cambio. Ciertamente hay algunos puntos que van a tener que ser debatidos, como por ejemplo la cuestión del papel que tienen los tratados de libre comercio, que ciertamente es el gobierno
o el programa de gobierno prevé mantener varios de ellos, pero revisar algunos otros, y algunos otros aspectos con relación a a lo que es la relación social en general. Eso básicamente. En estos 11 días que se menciona ya desde la juramentación del presidente chileno, ¿cuál es el sentir de la población? ¿Se encuentra todavía con expectativa? ¿Ya hay cuestionamientos de por medio de parte de la prensa, de la población? Bueno, desde luego estamos ante expectativas altísimas y ese es uno de los principales desafíos de este gobierno que lleva apenas 11 días, ¿verdad? Que las expectativas son altísimas respecto a un cambio sustancial en la calidad y textura de la convivencia con mayores rangos de bienestar social. Eso es lo que aspira una parte muy relevante de la población chilena y que en la medida en que se vayan cumpliendo esa parte de esos objetivos, es probable que tengamos una mayor estabilidad. Si esos objetivos se van aplazando, podemos entrar en un proceso de fricción y descreimiento que, por cierto, habrá que ver. Son objetivos no fáciles, no, nada de fáciles, porque estamos hablando de un país que, haciendo incluso una comparación con Perú, creció mucho más que Perú en los años 90, pero a partir de los 2000, claro, Perú tuvo un crecimiento muy notable, pero ambas sociedades muy marcadas por la desigualdad, ¿verdad? Por la desigualdad. En Chile, además, entendida como una desigualdad no solamente socioeconómica, sino una desigualdad en otros aspectos como cuestiones como las identidades y disidencias sexuales, desigualdad étnica, etcétera, una serie de otros elementos. Por lo tanto, son muy amplias las expectativas, no solamente respecto a una mayor calidad de vida en términos de equidad socioeconómica, sino que también el interés de una parte relevante de la sociedad de lograr mayores índices de dignidad en cuestiones que van desde las identidades y diversidades, disidencias sexuales hasta cuestiones étnicas. Eso es un tremendo desafío para el gobierno del presidente Boric y ciertamente en la medida en que se aplace parte de esos logros va a ser más compleja una relación con el electorado. Ahora eso está por verse porque, insisto, estamos en una fase muy inicial, muy germinal de este gobierno. Ahora, referente a la Asamblea Constituyente, en nuestro país el gobierno de Pedro Castillo lleva aproximadamente 7 meses e incluso una de las propuestas presidenciales fue mencionada Asamblea. En Chile, ¿esta realidad sería más cercana o de repente no estaría de repente en prioridad en la agenda? Bueno, como yo he manifestado en este programa, en este mismo programa Plaza Libre, al que tan amablemente ustedes me han invitado, he manifestado que es bien interesante el juego de los espejos que hay entre Perú y Chile, ¿no? Son sociedades que, además de todos los encuentros y desencuentros y fricciones que han experimentado a través de la historia, la verdad es que se miran mucho. En Chile existió una dictadura militar de las más violentas que hubo en el Cono Sur, la dictadura el general Pinochet entre el 73 y el 90, y de alguna manera, bajo otras coordenadas más bien de autoritarismo competitivo, Perú también experimentó algo de esa violencia en lo que fue un gobierno, insisto, de autoritarismo competitivo, con coordenadas democráticas originalmente, pero que devino en otro tipo de gobierno, que fue el gobierno Fujimori, en la década de los 90. Son distintas realidades. Fíjense ustedes que tanto el gobierno de Pinochet como el gobierno de Fujimori intentaron refundar la sociedad a partir de coordenadas basadas básicamente en un neoliberalismo rasante y también en lo que era una presencia completa de las Fuerzas Armadas en varios aspectos de la vida. Se parecen bastante, a pesar de que tienen distintos orígenes, no cabe duda que distintos orígenes, pero tienen bastantes parecidos. Por cierto, el gobierno de Pinochet dio a luz esta constitución del 80 que sigue vigente hasta el día de hoy en Chile y que hoy día se está intentando cambiar. Y bueno, y el Perú tuvo su constitución del año 93 que hasta el día de hoy rige los destinos de Perú. Bueno, Chile lo que ha hecho es básicamente no solamente un cambio de gobierno, sino que a partir de las movilizaciones de octubre, que fueron mucho más largas en tiempo, yo diría en intensidad incluso, que la que experimentó Perú ese mismo año,
ha desembocado en un proceso constituyente, una asamblea electa completamente con escaños reservados para grupos étnicos específicos, etcétera, y voto popular, que está preparando un cambio muy importante. Sin embargo, estamos en pleno, en la mitad de ese proceso y se ve nada de fácil porque hay muchas posiciones muy desencontradas. Por lo tanto, Chile está en un momento, yo diría, de mucha expectación respecto a qué va a suceder. El 1 de julio debería estar listo el texto que va a ser votado en forma obligatoria ante la ciudadanía y que tiene que ser plebiscitado 3 meses después aproximadamente. Eso es lo que en esa fase estamos, pero es parte de un proceso que Chile tenía pendiente, que era cambiar la constitución de una dictadura. En el caso del Perú, bueno, serán los y las peruanas los que decidirán qué camino tomar, pero aquí desde Chile se vio con mucha atención lo que estaba pasando en Perú y la propuesta del presidente Castillo, que ciertamente aquí es mirado con mucha atención, insisto. Son 7 meses donde hemos visto además muchas, por parte de una oposición bastante, por así decirlo, agresiva, que más de alguna vez ha intentado vacar el cargo. Una propuesta, además una práctica que en Perú ha sido en más de una ocasión esgrimida, ¿verdad? Y por lo tanto Chile lo mira con mucha detención, dado que eh, también se puede apreciar que es un cuadro que no es ajeno a otras realidades de América Latina. Para finalizar, referente y haciendo una mínima comparación entre el expresidente ya, Sebastián Piñera, y el nuevo presidente que ha juramentado hace pocos días en el país chileno, ¿cuál es la principal diferencia más allá de los aspectos políticos o qué hoy en día, a partir de ahora hacia adelante, va a remarcar en el país chileno? Bueno, desde luego estamos ante un presidente Piñera que fue quien tiene, por cierto, esa cualidad de haber llegado 2 veces a la presidencia y representando un mundo básicamente conservador, eh, y no solamente un mundo conservador, sino lo que fueron parte de las élites de los últimos 30 años, frente vis a vis a, yo no diría un grupo no completamente novedoso, porque hoy día hay un gobierno donde confluye más de una tradición y más de una coalición, incluso diría yo, pero ciertamente hay un cambio generacional completo. ¿Ah? Este es un cambio básicamente signado por lo generacional. Estamos frente a lo que fue un representante de la política de los últimos 30 años y una generación que no solamente apuesta por temas como la desigualdad. ¿Ah? Para el presidente Piñera el tema principal era mayor crecimiento, condiciones de estabilidad para a partir del crecimiento proyectar el país. En el caso del presidente Boric, la verdad es que el tema de la desigualdad, no solamente en lo socioeconómico, sino que la desigualdad a niveles sociales, étnicos y de todo tipo de identidades está en lo que es en la primera línea de su programa y por lo tanto implica las aspiraciones de una generación que cuestiones como el género o cuestiones como el medio ambiente son estelares. Y eso es un cambio de mentalidad crucial. Por eso es que en el caso de Chile, ¿verdad? Y en el caso de Perú podemos establecer algunas diferencias. Sí, usted me habla de lo que respecto de Chile, pero a mí me gusta también pensar en Perú. Se trata de, y en eso tenemos que hablar de izquierdas, ¿ah? Las izquierdas, no la izquierda, las izquierdas. La izquierda de Chile, ciertamente una izquierda variopinta, hoy día conducido por una izquierda posmoderna. Yo diría básicamente eso, una izquierda que abraza parte del programa de la posmodernidad. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su participación en Plaza Libre. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Perfecto, estuvo con nosotros el doctor Gilberto Aranda, hablándonos un poco más sobre el contexto de la política actual en el país chileno.